¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Vertebralmente Hablando. Aquí me encuentro con el doctor César Ruiz y pues el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de que por qué no se me quita el dolor, por qué persiste ese dolor en mi día a día y por qué posterior a una cirugía o incluso a la rehabilitación no se me ha quitado propiamente mi dolor y sigo con mi molestia limitando mis actividades. Sí, pues creo que muy pocos pacientes siguen con dolor, ¿no? O sea, generalmente los pacientes que siguen con dolor, pues hay que valorar otras causas. Pues, hablando de la cirugía de columna, me ha tocado ver muchos pacientes que además de trastornos mecánicos o desgaste o el disco lastimado, Sí. pues también trastornos emocionales. Entonces yo he aprendido y siempre lo primero que digo es, a ver, el paciente no se tiene que ver nada más desde un concepto, te voy a resolver o a quitar el problema del disco, en ese caso la hernia, Exacto. sino de verlo de manera integral. ¿Qué es esto? Pues ver el estado emocional, ver el estado funcional, ver el estado del peso, o sea, el músculo, o sea, son muchas cosas Claro. antes de someterte a una cirugía, ver la rehabilitación o sea la debilidad. ¿A qué voy con esto, no? Este, a veces pensamos que operándolo ya se acabó el problema, sin embargo muchas veces, por ejemplo, tenemos un plan de rehabilitación prequirúrgico que es importante analizarlo y hacerlo, eso te va a ayudar a fortalecer. Cuando ya llega el paciente con dolor y limitación, el paciente ya pierde fuerza, está débil, tiene sarcopenia, entonces si no recuperas eso, pues la cirugía pues ya va a estar estable, ya va a estar curada tu segmento de la columna, pero todo lo demás no se va a resolver. Entonces, esa puede ser una causa, ¿no? Que por eso no se haya quitado el dolor después de la cirugía. Otra causa que el dolor, yo le digo a los pacientes, el dolor es un círculo vicioso, causa dolor, ansiedad, Va acompañado de depresión, depresión. aumenta el trastorno de la ansiedad, todos estos problemas psicosomáticos generan, o como su nombre lo dice, somatización, es decir, dolor, dolor por un problema emocional, o sea, que lo refiere el paciente, pero independientemente de esto, si trae un problema, el mismo dolor genera baja en el umbral del dolor del paciente y eso genera que tenga más dolor. Entonces podemos quitar el trastorno mecánico, pero no tratamos la depresión, la Claro, ansiedad, otros problemas, incluso hasta problemas familiares, pues el totalmente. paciente no va a mejorar al 100, ¿no? Y eso es importante que te lo digan antes de someterte a una cirugía de columna. La debilidad no te la va a quitar la cirugía de columna, de rodilla, porque la debilidad es el músculo, o sea, si por ejemplo tú tienes la rodilla lastimada y vas a una cirugía de rodilla, una prótesis de rodilla, un reemplazo articular, Sí. una cirugía de columna, pues se va a estabilizar tu columna, pero vamos a poner una estructura para darle soporte a tu columna, un reemplazo de tu articulación, pero ahora, y lo que se perdió, el músculo que se perdió, la falta de fuerza, pues ahora ya lo vas a poder hacer, pero ¿cómo lo haces si no lo haces con rehabilitación? Hay gente que dice, es que yo nunca me rehabilité, pues no andabas tan mal muscularmente, pues me recuperé bien. Hay gente que me dice, es que yo no he hecho rehabilitación y no, o sea, la cirugía no me hizo volver a caminar, Claro. pues no atacó todos estos factores. Por eso es importante saber que hay otros factores súper importantes tratar antes de una cirugía. Totalmente, sí, no, digo, como dice el doctor, sí es importante la cuestión de la rehabilitación porque les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo vengo de una cirugía de rodilla, pero yo no pasé, a rehabilitación y yo prácticamente empiezo a hacer mi vida diaria, yo siento que no me duele, yo siento que ya estoy bien, que puedo mover mejor la rodilla, pero empezando desde lo más superficial, desde la cicatriz. Si nosotros esa cicatriz prácticamente se queda muy adherida o yo no muevo suficientemente mi articulación, después posterior, por los mismos tiempos biológicos que se van dando, sí se va reparando, pero también puedo generar adherencias, puedo generar la falta de restricción en la movilidad, ¿ok? Para que pues yo pueda desplazarme bien, mis músculos también se ven pues atrofiados por la misma derrame articular, inflamación, todo lo que se había sometido posterior a la cirugía. Entonces prácticamente si no recuperamos todo eso, no esperemos sentirnos bien al 100. Tal vez vamos a estar en un 50% porque al final, como dice usted, es trabajar de forma integral. Y supongamos que ya hicimos rehabilitación, pero como yo siempre le digo a los pacientes, conmigo están 45 minutos o una hora, o incluso los medicamentos, ya se los están tomando. Pero ¿qué hacen posterior en su día a día? O sea, ¿cuál va a ser ese cambio realmente? ¿Cuál va a ser el origen del cambio que me está generando mi dolor? Supongamos. Yo, una hernia discal, supongamos que L5S1,
y yo soy oficinista y me la paso mucho tiempo sentado, pero no realizo mis pausas activas, no trato de mantener una buena higiene de la columna o incluso no practico alguna actividad diaria que me demande energía, que pues prácticamente pueda fortalecer mis músculos. Entonces, si solamente decimos pues me tomo los medicamentos para quitar el dolor o hago los ejercicios que el chico me dijo de fisioterapia, si yo no veo a largo plazo un cambio en mi persona, con mi cambio de hábitos, pues realmente no va a haber un cambio radical como tal. Entonces también es esa educación que le brindamos a los pacientes, esa educación terapéutica o médica, de que sí es importante también los cambios a largo plazo. Por ejemplo, como habíamos mencionado, y usted no me dejará mentir, muchas de las hernias discales, simplemente con que el paciente baje de peso, se quita una compresión pues prácticamente beneficiosa. Incluso también pasa en la rodilla, entonces sí es algo a tener en cuenta, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es importante. Yo creo que lo más fácil es operarte, o sea, para bajar de peso lo más fácil es operarte y no cambiar tus estilos de vida. Y te lo dicen los que te operan, oye, pues sí, para bajar de peso te operas en un día, ya se resolvió lo que no has podido resolver en años, ¿no? Pues sí. Pero si no cambias el estilo de vida, sigues comiendo igual, pues te va a dar rebote. Y aquí pasa lo mismo. Lo más fácil es operarte de tu desgaste, ponerte una prótesis nueva, eso yo creo que aplica para todas las cirugías. Para las cirugías estas plásticas, pues si no, o sea, te operas y andas bien un tiempo, pero pues si no haces ejercicio, no te cuidas, pues incluso no te vas a ver bien. Y aquí pasa lo mismo. Si te opero la columna, bueno, hay cirugías de columna, por ejemplo, la de las hernias, que pues se te protruyó el disco, se te quita la hernia y ya. Y el paciente al siguiente día anda caminando como si nada. No, bien. Pero bueno, si se vuelve a agachar, si no tiene buena higiene de columna, se va a volver a repetir y se va a tener que volver a operar. Sí. ¿No? Porque ese disco seguramente ya estaba lastimado. O sea, una hernia no quiere decir que porque cargaste pesado ya te salió. Totalmente. O sea, es un microtrauma o un desgaste o el paciente ya tenía el disco lastimado en mucho tiempo. Totalmente. Entonces, si tú, lo más fácil para el paciente, a veces no tanto para el cirujano, pero lo más fácil para tratar una enfermedad, pues es operarte. Eso basta 2 horas, 4, las horas que sean en la cirugía y ya al siguiente día como si nada. Sin embargo, lo más difícil es que no te regrese el dolor, que no recaigas de nuevo, pero eso depende mucho del paciente. Claro. Y también nos toca a nosotros decirle, oye, pues sí te vamos a operar, te vas a mejorar, pero si tú no cambias ciertos estilos de vida, pues no vas a recaer en 1 o en 10 años o después tu disco se va a seguir degenerando. Acuérdate que, por ejemplo, hablando de las enfermedades degenerativas, pues es una enfermedad multifactorial. A lo que voy es la osteoartrosis, ¿no? Que puede ser osteoartrosis en la rodilla, gonartrosis en la cadera, o sea, el desgaste de las articulaciones, claro. O el desgaste o la discopatía o la espondiloartrosis, ¿no? El desgaste en la columna. Sí. Todas esas enfermedades son multifactoriales, es decir, sí tiene una carga genética, sí tiene un factor de peso, de mecánica, de que cargas peso, de sobrepeso. O sea, son muchas cosas, muchas gotitas que van llenando el vaso con agua, no nada más es uno. Entonces, ¿qué no podemos cambiar? Pues el factor genético, por ejemplo, ¿no? Tu complexión, o sea, bueno, eso incluso sí se puede cambiar. A veces no podemos cambiar el trabajar, el trabajar en la obra, el trabajar en, pues no podemos cambiar, pero sí podemos corregir ciertas posturas, o sea, sí. No podemos, no vas a, tú por ejemplo que haces mucha fuerza en la rehabilitación, o yo que tengo que estar mucho tiempo sentado, pues no puedo cambiar mi profesión. Exacto. Pero sí puedo mejorar ciertos hábitos. Entonces es importante saber que lo más fácil es operarte. Y estoy seguro que cualquiera que se opere al mes máximo o a los 2 meses, 3 o a la semana se va a sentir mejor. Pero que eso sea duradero va a depender de quitar todos esos factores de riesgo, ¿no? O claro. Incluso hay gente que pues dura años bien después de operado, pero recae porque no hace estos cambios que están generando el problema. Sí. Entonces, pues yo creo que sí es un tema importante, bueno, que es lo más común, pero hay también otras cosas, como por ejemplo que se te afloja un tornillo, ¿no? Ah, bueno, sí. Que
que tengas osteoporosis o que te operes tarde también, que te soluciones el problema tal. Porque la gran mayoría de las personas, por ejemplo, hablando de las hernias, pues realmente no vuelve otra vez el problema. Ajá, o sea, se quita o es un problema degenerativo. Sí. Pero a lo que voy es que si no te cuidas, pues va a regresar. Me decía, fíjate, un amigo que comentaba, yo creo, decía, entre plática de cuates, sí, hablando de la columna, claro, de cirujanos de columna, decía, yo creo que las enfermedades de la columna nunca te curas de la columna, o sea, y tiene razón, porque es un proceso degenerativo, o sea, el disco se va a ir desgastando, y pues fijas un disco. Hay algo que se llama síndrome de nivel adyacente, que yo fijo este nivel, pongo estos tornillos en este nivel, y si no te y se ha visto que a 10, 20 años, el nivel de arriba, o incluso menos de 10 años, se va a desgastar. Es que cuando los discos o el segmento vertebral sirven para moverte. Cuando no quiere decir que esto sea malo, poner tornillos sea malo, ¿no? Sí, no. Cuando yo fijo este nivel, la carga que recibía el soporte del disco, ¿quién crees que lo va a recibir? El disco de arriba. Entonces, al recibir el disco de arriba, estoy condenando a que soporte más carga y que se me desgaste más rápido. Es una forma de explicarlo. Claro. El síndrome de nivel adyacente, cuando tú fijas una columna, un nivel, por ejemplo pones 4 tornillos a un nivel, cuando lo fijas, el disco de arriba genera ese soporte de carga y se va a desgastar, y entonces muchos pacientes en 10 años los ves que tienes que aumentar la fijación. Pero no nada más depende de esto, volvemos a lo mismo, depende de cómo se cuidó el paciente. Claro. Porque estoy seguro que si hace ejercicio, va al gym, no hace peso muerto, no va a ser nivel adyacente, ¿no? También muchas veces es por la técnica o porque no se puso otras cosas, pero en un menor porcentaje. Sobre todo es generado por el desgaste. Esto no quiere decir, porque también una pregunta que me hacen mucho los pacientes es, oiga doctor, me va a poner tornillos, se va a artrodesar, esto ya no se va a mover. No se va a mover, se va a estabilizar este segmento, al contrario, lo tienes inestable. O sea, se mueve, pero no se mueve así, se mueve así. Entonces con los tornillos hace que se fije y se mueva como se debe mover. Sí se genera una artrodesis, una fusión, pero no quiere decir que es más, si yo fijo, los niños de escoliosis degenerativos se fijan desde acá, si yo fijo toda tu columna, no es perceptible el movimiento porque hay otros músculos, o sea, aunque yo te ponga todos tornillos en lumbar o en dorsal o lo que sea, más que cervical a veces sí es un poquito más perceptible que tiene mayor arco de movilidad, pero lumbar y cervical, si te fijo un nivel, no es perceptible esa pérdida de la movilidad. Este segmento pues si no se mueve, que es el objetivo, pero no quiere decir que no sea mala. Yo por eso un paciente con un desgaste que no tiene tantos síntomas, le digo, pues la verdad, o sea, traes desgaste, no traes tanto, se te quitó con un bloqueo, se te quitó con rehabilitación. Primero la base del tratamiento. ¿Te duele el cuello, la espalda o sientes las piernas cargadas después de entrenar o de un día pesado? No te preocupes, porque Localm llegó para aliviar ese dolor muscular que no te deja mover como quieres. Localm es una crema formulada con extractos naturales, especialmente para disminuir la tensión muscular, reducir inflamación y dar alivio inmediato. Solo necesitas frotar una pequeña cantidad sobre la zona afectada y dejar que esos ingredientes activos hagan su trabajo. Desde deportistas hasta personas con dolor por estrés, osteoartritis, artritis o mala postura han comprobado su eficacia. Porque Localm no solo calma, ayuda a recuperar el movimiento y el bienestar día a día. Pide tu Localm, crema para dolor muscular con tu especialista o en puntos de venta autorizados. Recuerda, el alivio empieza con un suave toque. Localm, alivia, relaja, recupera. No, pues estábamos hablando de que muchas personas, les digo yo, pacientes jóvenes, oye, pues no te operes de tornillos todavía, es una hernia y traes cambios que ya necesitan, o disminución del espacio, cambios que ya necesitan fijación, pues vamos a intentarlo con un bloqueo, una endoscopía para quitar el disco nada más. Entonces, incluso con la propia rehabilitación también. Pues la gran mayoría mejora con rehabilitación y reposo. Sí. ¿no? Entonces, sí es importante saber pues que hay alternativas. Y no quiere decir que, hay pacientes jóvenes, 17, digo, los de escoliosis, que 12, 14, 15 los años y su movilidad es normal. No quiere decir que la fusión sea mala. Simplemente primero debe estar bien indicada la cirugía, o sea, saber cuándo fusionarlo. Claro. O sea, si tiene una listesis o ya no hay de otra, pues sí, fusionarlo. Y si se cuida, pues va
no va a ser ese el signo de nivel, no por el miedo al nivel adyacente, a la fijación, que no sabes ni si va a pasar. Exacto. No vamos a ponerle tornillos. Pero la gran mayoría de los pacientes jóvenes, la gran mayoría no necesita tornillos. Sí, no, ya tendría que ser un caso. Yo me dedico yo me entrené para poner tornillos. Totalmente. Pero ya sería un caso, pues ya prácticamente que el paciente traiga demasiados síntomas, ¿verdad? Sí, que tenga mucha inestabilidad. Sí, ya sería algo. O que tenga una mala. ¿Verdad? Fíjate, yo comentaba con algunas personas que por qué, o sea, cómo saber si tú necesitas un tratamiento del dolor. O sea, hay que tratar el dolor. El dolor puede ser porque te duele la espalda por inestabilidad, por mala alineación, o sea, por un desbalance tanto sagital como coronal. O sea, que tu columna sea chueca o que no tenga los ángulos que debe de tener, eso causa dolor. Sí, y entonces ahí lo corregimos con cajas, tornillos o con ciertas cosas. Puede ser por eso. O por una hernia que al pinzar el nervio de un dolor radicular. O sea, hay dos tipos de dolor en la columna nada más. Dolor axial, o sea, la lumbalgia que te duele la espalda, la zona lumbar, la espalda baja, o el dolor de eso y que se te va a las piernas. Puede ser a una pierna porque sea una hernia, o porque se vaya, o porque te canses al caminar, el famoso canal lumbar estrecho o cervical, ¿no? O sea, yo tomo referencia la columna lumbar. O otro, lo más frecuente, el dolor lumbar inespecífico, que no sabes la causa, está bien, pero le duele, que es lo más común y la causa más frecuente de incapacidad. Claro. Quiero saber su opinión porque sí está esta duda. Por ejemplo, cuando ya hay como tal una artrodesis, una fusión vertebral, sí va a haber hasta cierto punto supongamos que en lumbar, ¿verdad? Sí va a haber hasta cierto punto una disminución del rango fisiológico, por ejemplo, en flexión, ¿verdad? En extensión un poco. Sí, fíjate, se ha visto que sí hay disminución. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es el nivel que se mueve más lumbar? O sea, los niveles más móviles de lumbar y que son L4, L5, ¿no? Pero la columna es como un engrane, o sea, la columna no se mueve por segmento. Si se mueve por segmento, o sea, que cada segmento se mueve, hay inestabilidad. Entonces, la columna es como un engranaje del motor, ¿no? Claro. Que si se mueve una parte lumbar, se mueve todo. Entonces, la columna se mueve, cada segmento funcional, que es vértebra, disco, vértebra, cada segmento se mueve así y eso mueve todos los segmentos. Sí, ¿no? Pero la parte lumbar también con la dorsal, o sea, para la flexión lumbar, pues no nada más te lo da el movimiento de L4, L5, L5, ni todo el lumbar, sino te lo da todo el dorso y lumbar, ¿no? Totalmente. Entonces, sí se pierde movilidad. O sea, si este segmento pierde movilidad, menos de 10 grados de movilidad, ¿no? O sea, sí se pierde, pero a la hora de tú moverte no es perceptible esa movilidad. O sea, esa flexión de todo tu... Es que cuando nos movemos, flexionamos la columna, cuando valoramos la goniometría, o sea, si tú te fijo a un nivel, no representa una pérdida del arco de movilidad, ¿no? E incluso hasta escoliosis largas de T11, fijaciones largas desde T10 hasta ilíacos, el paciente se mueve igual porque no nada más la zona lumbar. Sí, la que mueve, y menos un segmento, entonces totalmente. Como que es sumado, vaya, o claro, sea, claro. Los arcos de movilidad en la columna son sumados. Si tú fijas un segmento, no es perceptible esos arcos de movilidad. Y si es perceptibles, como pasa en el codo, en la rodilla, cuando se fracturan, que quedan limitados con arcos de movilidad, hay arcos de movilidad normales, o sea, y hay arcos de movilidad, o sea, normales fisiológicos sí. Y funcionales. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, un arco 20 grados menos de movilidad en el codo o en la rodilla, no es funcional, claro. ¿No? Por ejemplo, pacientes que ya superan tarde, que quedan con limitación por prótesis de rodilla, 20 grados es funcional, no van a regresar a la movilidad, pero con esos 20 grados o esa disminución funcional se sabe que el paciente puede tener su vida normal. En la columna, la verdad, no hay una disminución objetiva relevante porque generalmente no haces instrumentación desde cervicales, ¿no? Sí. Cervicales sí genera un poquito más de percepción del mismo paciente de disminución de la movilidad, pero bueno, en cervicales tenemos las prótesis en pacientes jóvenes, ¿no? O sea, sí. No fusión, sino prótesis, que sigue siendo, bueno, la fusión el gold estándar en la cirugía de columna. Claro.
Ahí ya me acordé porque salió esto, porque me decía un paciente, es que los pacientes de columna nunca se curan. Y salieron 3 doctores ya grandes y a ver si viene esa persona, si lo está viendo, porque dice, yo sí veo lo que dices. Y luego veo las malas editadas que le pone el editor, cuando le pone música además. Entonces, si llegas hasta aquí, para que vengas y hablemos de temas de columna, ¿no? Bueno, me decía él que comentaba ahí que él piensa que los pacientes de columna pues nunca se curan. Y yo creo que tiene razón en parte porque el proceso degenerativo, la verdad, Sí, pues, yo le digo que son como biológico, son como las canas. O sea, una vez que salen ya no se vuelven a quitar. Antes se sabía que antes pensábamos que el desgaste era un proceso natural, que tú decías, pues es por la edad, ya estás desgastado. O sea, hay un proceso de envejecimiento normal y uno anormal. Como tal, exacto. Y el anormal, pues, es la artrosis. Pero eso ya es porque ya hay una inflamación constante. O sea, tú puedes envejecer. Hay gente de 90 años que ve su columna y se ve normal. Entonces, yo creo que es un mito y se ha visto que la artrosis es una cosa y el envejecimiento normal es otra cosa. O sea, no porque tú tengas desgaste o degeneración de los discos quiere decir que sea normal. Pero también hay veces que tú ves columnas muy degeneradas que tú dices, pues esto es por la edad y asintomáticas. Pero el proceso, como dicen, aquí lo que cala es la inflamación, lo que genera dolor y lo que lastima es la inflamación crónica. ¿Cuánto tiempo tienes con la molestia? 3 meses. 3 meses. ¿Y cuál es el dolor más importante? El dolor que se extiende a la pierna y Ok. el glúteo. ¿Podrías levantar la pierna? Ok. Ahí molesta. Sí, Si no la levantas toda, ¿no? Si yo te levanto aquí, duele. Esto duele. Sí. Ahí empieza el dolor. Esta no, se la puedes levantar completa. eso sí. Pues aquí estamos en el caso que les comenté, una hernia de disco, hasta donde está el disco intervertebral y esa es la raíz nerviosa. Esto es lo que duele porque aquí está la hernia, ¿no? Ahorita la vamos a quitar. ¿Cuánto tiempo tienes de operado? Tengo pocas horas de operado. Ok, el dolor que traes de la pierna, ¿cómo la sientes ahorita? El dolor ahorita pues es duro, es insoportable la molestia. Ok, vamos a verte caminar. A ver, parado hasta así. Súper bien. Y bueno, esta es la herida. La herida, pues como ves, te contaba que nada más hay que hacerle curación con... Así como se está haciendo agua y jabón. Y entonces, pues la recuperación más rápida. En base a tu experiencia, a ver, ¿qué más en la rehabilitación, a qué te enfrentas más? ¿A qué Digo, me la enfrento rehabilitación más? que das conmigo, pues casi todos mejoran, ¿no? Digo, ¿A qué hay cero probabilidad de que no se les quite el dolor. ¿A qué me enfrento más? Me enfrento más al miedo, a las creencias. Ah, eso es súper... Eso en rehabilitación es lo que más te va a limitar. Pero y miedo más de en- qué, o sea, más en un mitos, alto miedo mayor. de qué, o sea... En cuanto a A ver, ¿cuál es el miedo más común que tiene el paciente? la kinesiofobia, es el miedo al movimiento. Pero, ¿por qué? ¿Cuándo? O sea, ¿Cuándo? hay A ciertas ver, restricciones de movimiento y movimientos que no son tan favorables por pero el a tipo ver, de ¿por qué procedimiento que dices tú. eso? Que el paciente le da miedo, pero ¿qué le da miedo? ¿A qué pacientes? ¿A los posoperados? ¿A los que no están operados? Porque yo he visto en los dos, más en el paciente posoperado. Y más, ¿sabes En en el quién? paciente- De fracturas, veo Ah, que no sí. se quiere apoyar. Yo creo que se encuentra... En el paciente posoperado, pero también en el paciente que ya ha padecido demasiado dolor. ¿Por qué? Porque supongamos, vamos a... Ahorita toco el tema de columna, pero vámonos a rodilla. Un paciente con desgaste, que ya prácticamente, simplemente al dar apoyo, trae demasiado dolor. Supongamos que ya después se hace una cirugía, en este caso supongamos prótesis de rodilla. Simplemente el hecho de yo empezar a mover, el paciente ya como se acostumbró tanto a su dolor, ya trae la creencia de eso. Y a pesar de que no le duela, tiene el miedo de que me va a doler o me va a generar dolor. Y eso hace inhibición, aparte de todo el proceso quirúrgico que hubo aquí, hace inhibición muscular, entonces es muy complicado para mí trabajar con eso. Por eso, claro que está ese lado biopsicosocial, que en este caso vemos mucho en fisioterapia,
donde sí vemos lo biológico, pero también el entorno psicosocial, cómo se siente el paciente. Porque el paciente va a llegar tal vez con problemas, como dice usted, familiares, depresión, ansiedad. A ver, lo ¿y que cómo genera. batalla? Fíjate, cuando estuve entrevistando rehabilitadores me decían, no, el rehabilitador me decía, no, No me gusta escuchar bueno, no voy a eso, quemar. Ok, No, ¿qué decía? sin quemar a nadie me decía, no, es que una de las preguntas que le decía, oye, ¿cómo le haces tú para enfrentarte a eso? Al paciente que no quiere hacer rehabilitación, que creo que es una parte fundamental del rehabilitador. Y me decía, no, pues, unos me decían, lo obligo, le lavo el No, cerebro para nada. no me lo decían así, pero decía, yo lo terapeo y le digo que es importante. Lo Otros decían, convenzo. o simplemente, pues ya si no lo quiere hacer, no lo haga. Entonces, yo creo que una parte muy, muy importante del rehabilitador es batallar con el problema mecánico, o sea, con la recuperación, con el conocimiento que debe de tener para volverlos a parar. O sea, Ujú. hay pocos rehabilitadores. Yo quiero reconocer aquí en público una de las cosas que haces tú, que tienes muy buenas bases en el sentido anatómico y funcional. O sea, yo creo que eso, si el rehabilitador sabe anatomía, y más que la anatomía, lo funcional. Sí, son las bases, digo, en un buen oficio, anatomía, biomecánica y fisiología, con esos tres funcionas perfectamente. Sí, porque, exacto, entonces es algo que pocos tienen, pero aparte viene otra causa muy importante que también los médicos nos ayudan mucho, es el soporte la emoción, Ujú. el decir, a ver, otra cosa que es súper importante, hacer conciencia al paciente de que pues lo necesita hacer. Creo que es lo más difícil, porque tú puedes ser muy bueno y decirle, necesita hacer 10 3 4 sesiones de esto y esto, y pues si no lo hace y no tampoco trabajas la prevención, el hacer conciencia al paciente porque sí, pues no los va a hacer, ¿no? Sí, no, totalmente, digo, más que convencer, yo creo que la palabra es eso, concientizar. O sea, también hacer ver al paciente de que, oye, sabes que pues todo lo que me está comentando el chico, junto con lo que me El comentó el chico, porque médico, así le dicen chico. junto con lo que me comentó el médico, pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, es por mi beneficio, es por mi bien, porque sí, yo sé que, como decía el doctor ahorita, la opción más fácil a veces sí son los medicamentos, es la cirugía, pero claro, siempre y cuando, por ejemplo, mucha gente a veces por querer una solución sencilla no quiere tomar rehabilitación. Así me pasó con un paciente y luego, digo, un paciente por fuera mío, y ya después de 2 meses empezó a sentir mejor, no había datos de alarma, no había nada para referir realmente, pero pues sí, muchas veces quieren la solución ya, justamente porque es un acúmulo de dolor o un acúmulo de estrés constante, más que nada, no tanto dolor. Pero sí, pues es complicado también en mi caso, porque escuchamos al paciente y todo, pero no está de más también referirlo con un psicólogo, ¿me explico? Y más cuando son deportistas, ahí sí va muy específico, porque el deportista llega a deprimirse demasiado si en una cirugía de LCA ve que se le pierde todo el cuádriceps y luego comparado acá con la activación de los dos y luego como es de alto rendimiento tiene que aventarse 9 meses hasta 12 meses de rehabilitación, pues claro que es complicado para él, pero como va pasando varias veces, ya que las lesiones en el deporte son constantes, pues bueno, el deportista lo entiende que es parte de, ¿verdad? Y se tiene que recuperar. Pero sí, no es como que nosotros propiamente convenzamos al paciente, simplemente concientizamos, tratamos de dar una educación de que yo te voy a ayudar en esto, 45 minutos, una hora, tantas veces a la semana, pero también quiero que hagas conciencia de que tú me puedes aportar ayuda en esto y esto y esto, porque al final es por tu bien. Tanto el médico, el psicólogo, el nutriólogo, el fisioterapeuta, el odontólogo, todos en la salud son ayuda auxiliar. Porque al final sí te damos la solución, pero en ti está realmente el cambio. Y ahora, a ver, ¿cómo enfrentas ese miedo? Porque yo sí, o sea, y tú le dices, pero pues esa confianza la va a ganar. ¿Cómo le haces tú en la rehabilitación para decirle al paciente, camine? Y si ya sabes, por ejemplo, un paciente fracturado, que es lo más común, ya viste la radiografía que el hueso ya pegó, ya viste que puede hacer los arcos de su movilidad, tú lo revisas, te lo dice el traumatólogo, y el paciente no quiere apoyar, no quiere apoyar. ¿Cómo trabajas eso? Creo Bueno, que es algo muy difícil. sí. Digo, es difícil para quien no lo sabe hacer. ¿Verdad? No. Pero a lo que voy es, ya una vez que tú ¿Cómo reeducas la marcha, te no? presentas con el paciente, das la seguridad primero que nada, empiezas a hacer la evaluación y todo, le dices al paciente cuáles son los objetivos fisioterapéuticos, cuáles son los objetivos del propio paciente, qué es lo que queremos lograr,
cuál es el beneficio que nos va a traer. Pero, por ejemplo, supongamos que fue una fractura tibia y peroné. Y pues fue distal. Y por ejemplo se ve comprometido todo el tobillo. Yo sé perfectamente que seguramente va a haber mucha hipersensibilidad en el tobillo. Entonces simplemente yo empiezo a evaluar ahí. El paciente siente toques. O sabes que me duele mucho acá, no me toques porque me duele esto y esto y esto. Yo lo primero que hago siempre es trabajar con la propiocepción. Porque en cirugía, en una lesión, siempre se va a ver alterado. Y es algo que hay que tener en cuenta, es lo vital. Porque veo muchos, lo veo en redes sociales mucho que se quiere reeducar marcha, que se quiere reeducar equilibrio, se quiere reeducar fuerza o la activación neuromuscular, pero propiocepción no hay. Si el paciente no tiene propiocepción, no lo va a saber hacer. Entonces, siempre lo primero que hago es, ¿sabe qué? Ciérrame sus ojos. Ok. Y supongamos que fue una cirugía, no sé, de LCA. Y yo quiero agarrar rango de movimiento. Yo en base a los tiempos biológicos ya sé perfectamente que puedo, hasta qué tanto rango puedo mover, para no poner en estrés el injerto y todo. Entonces, yo prácticamente empiezo a mover y le digo, ¿cómo vas sintiendo? Para que esa persona también vaya entendiendo su dolor. Porque muchas veces eso, por ejemplo, me pasó con una chica de LCA, que ella no trae dolor, pero claro que tiene miedo a que, ay, se me va a romper. Claro, entonces Sí, ahorita concientizamos también a la persona de, ¿sabes qué? 5 minutos. Sí. Concientizamos también a la persona de que sabe que, mire, biológicamente el injerto tal y tal y tal. Perdón que te interrumpa. Dígame. O sea, a ver, la propiocepción, ¿qué es la propiocepción? Explicado así, además, a grandes rasgos, es, por ejemplo, nosotros, las personas, si yo cierro los ojos, tengo sensores que me permiten saber que Luis está aquí. Entonces, cierra los ojos. ¿Dónde paso mi mano? No lo estoy tocando. ¿Y él siente dónde está mi mano? O sea, ahorita no. No, pues no te estoy tocando. Pero, ¿dónde te imaginas que está mi mano? Por el calor, yo creo que está como por aquí, de este lado. Bueno, no tienes buena propiocepción. No, la propiocepción o sea, tú cierras los ojos, Claro. y ¿dónde estoy sentado? O sea, bueno, ¿Sí? sin oír la voz. ¿Dónde está Zach? ¿No? Bueno, eso está muy lejos. Totalmente. Pero tenemos receptores propioceptivos que me permiten saber, por ejemplo, yo me puedo levantar, caminar y como que sentir lo que está alrededor. Eso es la propiocepción, son receptores. Entonces, eso es la propiocepción. Y muchas veces no trabajamos, o sea, yo creo que, ¿por qué trabajas la propiocepción? ¿Por qué la trabajo? Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de algo más específico en propiocepción. Un paciente con una fractura de radio distal en mano. No, o sea, mi pregunta es, ¿por qué primero le das a la propiocepción? ¿En todo le das primero a la propiocepción? No siempre, depende del caso. Sí, claro, pero, el caso de pero me llama la atención que le das mucha relevancia, y hay veces que yo le digo y le pongo a los rehabilitadores trabajar propiocepción, por ejemplo, los pacientes posoperados de columna o que traen ya algo sensitivo. Les digo, primero trabajen la propiocepción, el tacto fino y eso, pero muchos ni saben que se puede trabajar la propiocepción. Porque, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un postquirúrgico. Yo simplemente evalúo al paciente, le digo, ciérrame los ojos. Es que yo te lo pregunto, perdón que te vuelva a interrumpir, dale. porque si no tienes propiocepción, no sabes, o sea, si tuvieras una lesión, si existiera una lesión donde la propiocepción se lastima, o sea, podrías ir caminando y estar chocando con las cosas. Exactamente. No sabrías caerte por el piso. Entonces son receptores muy importantes. Sí. Que bueno que lo trabajes y lo estimules así. Sí, porque un ejemplo súper rápido es, supongamos que yo tengo una fractura radiodistal. Le pido al paciente que cierre los ojos, el paciente cierra los ojos y yo empiezo a evaluar pues prácticamente los dermatomas, a pesar, esto es bien importante, a pesar de que no sea un problema como tal, neurológico periférico, sí es importante porque se ve alterada la sensibilidad. Entonces yo puedo pasar simplemente un cepillo así y el paciente no nos va a sentir igual. Entonces yo quiero trabajar eso porque seguramente también alrededor de la cicatriz en la periferia no va a tener la suficiente sensibilidad el paciente. Yo aumento esa sensibilidad y luego también puedo trabajar con, por ejemplo, si trae falta de activación porque se ve inhibida la musculatura, puedo trabajar también neuromodulación y luego es lo que me va a servir para que el ejercicio sea más eficiente. Y bueno, bro, regresando al tema, ya nos quedan 2 minutos. A ver, ¿cómo cerraríamos esta parte en un resumen general de 1 minuto? Uno para el paciente, o sea, para el paciente, un mensaje final para el paciente de medio minuto, y otro para los rehabilitadores y el personal de salud. Ok.
En base a la rehabilitación de... En base a eso, a tener miedo a caminar, el dolor, el tema que es, me quedó dolor después de un procedimiento Ok. o una cirugía. En base al paciente, yo siempre, a mí me gusta que el paciente llegue a consulta y que llegue con una disposición o que también estemos conscientes de, ¿sabes qué? Aquí me van a dar una cierta educación, me van a tratar, me van a explicar, que eso es muy importante, y que el paciente siempre se tenga que llevar una retroalimentación. En todo profesional de la salud siempre tienes que salir con una retroalimentación que te resuelva tus dudas, y en base a los fisioterapeutas, que hagan una correcta evaluación en base al problema que tengan, porque me ha pasado que, por ejemplo, también quieren evaluar una fractura, pero pues ni siquiera saben qué tipo de procedimiento se hizo, o cómo funciona realmente, cómo altera la mecánica, como es lo que estábamos hablando ahorita, y qué voy a tratar primero, porque pues no tiene sentido tratar primero la movilidad si la cicatriz todavía no la has tratado. Tienes que tratarla primero e irte poco a poco. O sea, entonces le dirías al paciente en términos generales, no tengas miedo, me quedó dolor después de la cirugía, ¿no? Que no tengas miedo, o hay más tratamientos aparte de eso. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí hay tratamientos, o hay que buscar ciertas otras cosas. No solamente si tus estudios se ven bien, tus tornillos se ven bien, tu prótesis se ve bien, hay que buscar otras cosas como el estado emocional, como otras cosas que te van a ayudar a mejorar el dolor, fibromialgia, ¿sabe? Hay otras cosas que a lo mejor no fueron evaluadas, nos fuimos directamente por lo más grande y lo más grave que era el problema mecánico. Entonces sí hay solución después de un dolor. Que no se te quitó con alguna cirugía o con la rehabilitación. O sea, hay solución. Claro. O sea, es muy difícil. Hay pocos casos que realmente tú dices, pues ya no tiene solución, ¿no? Claro. Sí, no, o sea, pero de que se puede solucionar, se puede solucionar. Digo, depende del caso, como dice el doctor, pero sí se puede. Y algo también importante es simplemente que tú tengas esa adherencia terapéutica. Si tú tienes una adherencia terapéutica, el fisioterapeuta se va a dar cuenta. Porque cuando yo digo, sí hizo esos ejercicios, eso se nota. Entonces aquí no hay manera como que le mintamos, porque eso es como si se tomó los medicamentos, no se los tomó. Entonces ahí nos damos cuenta, si hay esa adherencia terapéutica y realmente yo tengo las ganas de salir adelante. Oye, ¿cuáles serían las banderas rojas que tú dices? No, pues esto no es por la cirugía, pues no es por la rehabilitación, esto ya es otra cosa. Vamos a poner primero la infiltración, le vamos a poner primero el analgésico, ¿no? Le vamos a poner 2 piquetitos de las 2 rodillas analgésico, y luego el antiinflamatorio. Le vamos a poner un poquito de microdacin. Primero le voy a poner analgésico con una aguja muy chiquita. Vamos a llegar con la infiltración con una aguja aquí, vamos a llegar hasta dentro de la articulación, y con este piquetito la aguja se va a quedar pues afuera. Duele ahorita, ¿verdad? Un piquetito. De este lado también vamos a... No se me mueva usted. Ahí. Quietito. Ese es el... Como dicen el anestesia. Ponemos aquí a limpiar la rodilla. Entonces limpiamos, y la infiltración generalmente se le pone directamente. Aquí le pusimos anestesia, pero no se puede poner. Una sola inyección. Y listo. Se le van a poner 2 antiinflamatorios porque trae mucho desgaste. Entonces prácticamente agarramos, tocamos aquí la rodilla, está la rótula, en el polo inferior de la rótula está la entradita. ¿Y le dolió? No, ¿verdad? Es un procedimiento rápido, sencillo, que a veces ni con anestesia general. Listo. Por ejemplo, si el paciente, si no hacemos una pues buena valoración o omitimos problemas de ansiedad o depresión, principalmente ansiedad, me ha pasado que pacientes, a pesar de que ya se trataron el hombro porque traían una ruptura de tendón que generaba demasiado dolor o una ruptura del labrum, lo que sea, pero sigue habiendo dolor en toda esta zona, ya no cervical, y ni siquiera no es compromiso cervical. Pero ¿cuál viene siendo un problema? Que el paciente está así. Entonces toda esa ansiedad por... Exacto. Y toda esa musculatura accesoria está sobrecargándose, y es constante. ¿Me explico? Entonces simplemente sabiendo ese antecedente, oye, sabe que vamos a trabajar unos ejercicios de respiración, no enfocándonos nada más en el hombro. A ver, pero un mensaje para los rehabilitadores. Así como le digo, dolor que no se quita con medicamentos, no sé,
no me hizo nada, o no me dejo dormir, o me da ansiedad, son banderitas rojas que me dicen hay que buscar otras cosas y tratar otras cosas aparte del problema por el que viene conmigo. Sí. Un mensaje para los rehabilitadores, de decir, a ver, si te dicen estas 3 palabras son banderas rojas para decir hay que reevaluar y seguramente hay que ver el estado psicosocial, peso, no va por ahí, regresar para una valoración, Sí. qué cosas Digo, lo ideal... palabras que te dice el paciente, así como se me viene a mí, no me hace el medicamento. Sí, lo ideal, digo, al principio, sería claramente hacer una buena valoración, pero supongamos que vamos avanzado. Pero si mi paciente drásticamente está bajando de peso, si me dice que el dolor lo despierta durante las noches, a mí para eso ya son 2 factores. Banderas rojas. Sí, banderas rojas, o simplemente digo, oye, ¿sabe que siento adormecimiento en los genitales? O de que no puedo evacuar al ir al baño, o no puedo a orinar, vaya. O sea, Bueno, ahí yo, por ejemplo... Ya sí, referir, sí, decir, totalmente. ve con tu doctor porque esto no es normal. Esto no es normal. Y esto no tendría... Eso sí es bien importante. Eso no tendría por qué evaluarlo yo. Eso no es... Ay, ¿sabe qué? Déjale, pongo electro. Sí, porque hay veces que llegan con la perla toda floja y... Sí, no. Eso, por eso es lo correcto, digo. No me pongo en esa instancia. Claro que todos nos equivocamos, pero ya para llegar a ese punto es porque es muy curioso. O sea, tienes que hacer una buena valoración, descartar todos tus diferenciales. Y si ya de plano está todo bien, ya valoraste bien, bueno, lo tratas. Pero si ves que tu paciente no está mejorando al menos en 5 sesiones, si no hay una mejoría significativa o algo mínimo, es porque tu enfoque no lo estás dando correctamente. Revaluar. Exacto, tienes que revaluar. Y en todas las sesiones es... Y si revalúas y dices, bueno, referir para que vaya con su médico y te diga, oye, o sea, la rehabilitación siempre es buena, porque siempre activa los músculos en las enfermedades, siempre es buena la rehabilitación, pero me refiero a decir, oye, me voy a ir, que te valore tu médico, que se está dando el tratamiento primario, el traumatólogo, neurólogo, el quien sea, sí. Porque, sí te estoy ayudando con la rehabilitación, pero yo no noto un cambio fuerte y creo que hay otras cosas. Cuando tú dices, regrésate con tu médico para que luego continuamos la rehabilitación, pero aquí hay datos de alarma. Dices, debilidad, pérdida de fuerza progresiva, o por ejemplo, un dolor muy punzante, supongamos un paciente que viene de una artrodesis lumbar, muy punzante en la columna que no se quita, que incluso con el dolor pasivo empieza, bueno, ahí es un dato de alarma, digo, ¿por qué de la nada pasó esto? Lo refiero con usted, tal vez usted valora, ver pues si no hay una inestabilidad, hay un tornillo o algo que que se haya movido, ¿verdad? Pero pues no tendría cosas por qué que pasar. salgan de lo común, ¿no? Exacto. Cosas que no tendría por qué pasar. Entonces, sí, en base a tu buena valoración, de ahí sacas un buen pronóstico del paciente. Pero si no estás valorando bien y la verdad tienes muchas dudas, refiere mejor, porque no, realmente, si tú no valoras bien al paciente, no vas a tratarlo correctamente. No se trata de el dolor, el doctor trae dolor aquí, yo le pongo electro. Pues realmente no, puede ser otro tipo de dolor. Por ejemplo, hace poco nos vino una paciente que tenía dolor en la cadera, y sí, justamente había un desgaste de cadera, pero también me mencionó que tenía un entumecimiento en la parte posterolateral del muslo, y justamente en la resonancia salía que ahí había una hernia discal. Entonces, pues en base a esa valoración pues hacemos los diferenciales, ¿verdad? ¿Cómo te confunde el dolor de cadera con el de la columna, ¿no? Con hernia. Pues bueno, pues entonces, seguimos platicando, porque hay otro tema que luego es muy frecuente de la rehabilitación cura, que creo que podemos hablar, porque lo dejamos para la siguiente, para no pelearnos ahorita.